Buenas noches, estimada licenciada. En esta oportunidad yo desarrollaré el examen diferido de la tercera evaluación de Derecho Mercantil 1 con el tema las fuentes del derecho. Primeramente explicaré fuente, por qué se llaman fuentes del derecho. Si entendemos que las fuentes es de donde emana o de donde brota, como la parte principal o primigenia de donde nace el agua, también entenderemos que a eso se refiere con fuentes, de donde se origina, en este caso, el derecho. ¿Y de dónde se originaría el derecho? Antes de pasar de dónde se origina y dar sus respectivas tipificaciones, entenderemos qué son las fuentes del derecho mercantil. ¿Y qué son? Son las distintas formas en que se manifiesta el derecho. Es decir, las fuentes de donde emanan las normas jurídicas que regulan la conducta de las personas y las relaciones sociales en una determinada sociedad. Entendiendo esto como la importancia de que permite conocer cuál es la normativa tanto aplicada en una determinada situación y cuál es la interpretación que se debe dar en dicha normativa. Entonces, viendo esto, observamos cómo las fuentes del derecho se vuelven una importante y muy originaria forma de ver la normativa y principios que se van a desarrollar en el derecho. Entonces vamos a ver cuáles son las fuentes. Como primera fuente tenemos las leyes mercantiles. Normalmente estas leyes mercantiles se ven observadas o se ven mayormente visualizados en la parte de los códigos mercantiles en distintas regiones o en distintos países. Nuestro país no es ajeno a usar el código mercantil como una de las principales fuentes del derecho mercantil. Otra que podemos ver es la jurisprudencia. ¿Y a qué nos referimos con esto de la jurisprudencia? Nos referimos simplemente a las decisiones judiciales dictadas por los tribunales que fundamentan precedentes en materia de derecho mercantil. Es una de las fuentes importantes del derecho mercantil. Esto lo entendemos porque permite interpretar las leyes y aparte aplicarlas en casos concretos. También tenemos otra fuente principal, las costumbres. Pero no cualquier costumbre. Como dije anteriormente, existen las fuentes específicas del derecho. También, pero ahorita estamos en las fuentes del derecho mercantil. Entonces, son las costumbres mercantiles entre los diferentes comerciantes o donde se desarrolla toda esta parte económica. Entonces, ¿qué entendemos por las costumbres mercantiles? Nos referimos a las prácticas y usos de los comerciantes y de las comerciales que se han desarrollado en una determinada región o sector comercial, que son reconocidos por la comunidad empresarial. Esto quiere decir que es aceptable y respetada también las costumbres por los tribunales en el caso de los comerciantes mercantiles. Otra de las fuentes que podemos visualizar es la doctrina mercantil. ¿A qué nos referimos con la doctrina mercantil? Son los estudios y opiniones de los expertos en derecho mercantil. Ya pueden ser los abogados, los académicos o, en el caso, los consultores, que sobre determinadas cuestiones jurídicas relacionadas exclusivamente con el derecho mercantil. Siguiendo con el tema, otra de las fuentes que podemos visualizar o podemos designar en este caso son los tratados internacionales. Y los tratados internacionales simplemente son acuerdos comerciales internacionales que también son fuentes porque se fundamentan en normas y principios que regulan las relaciones ya no necesariamente entre regiones, comunidades o en el país completo, sino entre países. Y con esto ahondaríamos a las fuentes del derecho, tanto la clasificación, como dijimos,
como su parte de que sirven como las normas del principio del derecho mercantil. Esto sería en este caso mi desarrollo. Muchísimas gracias. Feliz noche, licenciado.